Timba despertó con los primeros rayos del sol, como cada día desde que tenía memoria. Su choza de barro, tejida con ramas secas y barro endurecido, crujía suavemente al calentarse con el sol matinal. El aire era seco, cargado de polvo fino que se colaba por las rendijas del techo de paja. Afuera, el paisaje se extendía en tonos ocres, donde la tierra roja se mezclaba con matas secas y árboles de acacia que se alzaban solitarios como centinelas ancestrales. Salió con paso firme, descalzo, sintiendo el suelo caliente y familiar bajo sus pies. La aldea todavía dormía, salvo por unos pocos niños que correteaban descalzos, riendo en voz baja mientras perseguían una gallina. A lo lejos se escuchaban los suaves balidos de cabras hambrientas. Para Timba, este rincón de África no era solo su hogar, era su universo. Había crecido entre estos mismos caminos, corriendo con su hermano mayor entre las zarzas, jugando al fútbol con una pelota hecha de bolsas de plástico y cuerda y bañándose en el río durante los meses de lluvia. Su infancia había estado llena de polvo, risas, cicatrices en las rodillas y cuentos contados bajo la luz de las estrellas. Su padre había sido pastor, al igual que su abuelo y su bisabuelo. Nunca hubo un momento en el que Timba imaginara otra vida. Cuidar el ganado era una vocación heredada, una conexión profunda con la tierra, con los animales, con el ritmo natural del mundo. Para él no existía distinción entre el trabajo y la existencia. Eran lo mismo, una danza diaria de sol, sombra y vigilancia constante. Cada mañana salía al corral con un palo largo y nudoso que su padre le había tallado cuando era joven. Con ese mismo bastón, guiaba a las vacas y cabras fuera de los corrales y hacia los campos secos en busca de pasto. Era una tarea meticulosa, no solo de vigilancia, sino de liderazgo. Las vacas confiaban en él. Sabían cuándo caminar, cuándo detenerse, cuándo apurarse para evitar el calor. Incluso las cabras, tercas y rebeldes, obedecían sus silbidos agudos y golpes suaves del bastón contra el suelo. Pero aquel año todo era distinto. El calor llegó antes de tiempo, y con él una sequía feroz que dejó la tierra cuarteada y dura como hueso. Los pastos se marchitaron rápidamente, y las bestias comenzaban a mostrar las costillas bajo la piel estirada. Timba caminaba más lejos cada día, buscando manchas de vegetación, trozos de sombra donde las vacas pudieran rumiar sin desfallecer. El sol, sin piedad, caía desde lo alto como una sentencia. Los labios se partían, los ojos se entrecerraban y el agua del pozo descendía centímetro a centímetro. Timba intentaba mantenerse sereno. Sus deberes como cabeza de familia no le permitían mostrar debilidad. En casa, su esposa cocinaba lo poco que quedaba de sorgo y frijoles. Su hijo, Kwesi, apenas de 7 años, empezaba a comprender que la risa era menos frecuente y que las noches llegaban con estómagos vacíos. A veces, Timba se sentaba frente al fuego, observando las llamas en silencio, con los ojos entornados, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella vida que tanto amaba. Los ancianos hablaban de otras sequías en el pasado, de épocas peores, pero sus relatos no traían consuelo, sino advertencias. Algunos jóvenes hablaban de abandonar la aldea, de buscar trabajo en las ciudades, de dejar atrás la tradición, pero para Timba eso era impensable. Él era parte de esa tierra, tan profundamente como las raíces de los baobabs. La aldea se mantenía unida por la rutina, por la necesidad. Cada día, hombres como Timba salían con sus rebaños. Mujeres se dirigían al pozo antes del amanecer. Niños recolectaban leña, siempre mirando con cautela hacia los bordes del bosque, donde empezaban a escucharse cosas que no se oían antes. Las hienas aullaban más cerca. Las aves del amanecer callaban antes de lo habitual. Incluso el viento parecía traer mensajes inquietantes desde lo profundo del monte. Una tarde, mientras Timba regresaba con su rebaño exhausto, notó algo extraño. Justo al borde de la maleza, cerca del antiguo pozo seco, encontró una huella. Era grande, demasiado grande para ser de un perro salvaje. La forma redondeada, los dedos marcados con claridad. Era de un león. Miró alrededor. Todo estaba en calma, pero esa huella no era antigua.
Estaba fresca, húmeda todavía por la transpiración del suelo que el animal había aplastado con su peso. El corazón de Timba latió con fuerza. No era la primera vez que encontraba rastros, pero nunca tan cerca. La reserva, protegida por cercas viejas de alambre, estaba a kilómetros de distancia. Aquella huella significaba que los leones habían salido del parque. Buscaban agua, presas fáciles, o simplemente se atrevían más, empujados por el hambre. Esa noche, mientras cenaban un guiso ralo, Timba le contó a su esposa lo que había visto. Ella frunció el ceño, preocupada. Sabían que si un león atacaba el ganado, perderían todo. No solo comida, sino también su sustento, su moneda de cambio, su futuro. Él se presentó en la choza del jefe de la aldea al día siguiente para advertirle y proponer reforzar el corral, quizá incluso mudarlo más cerca del centro del poblado. Pero el jefe, un hombre de edad avanzada y mente cerrada, lo desestimó. «Así siempre lo hemos hecho. Así seguirá siendo», dijo, sin mirarlo a los ojos. Timba apretó el bastón con fuerza. Sabía que algo estaba cambiando. No era solo el clima, ni las bestias. Era el equilibrio entero de su mundo, torcido por años de presión, de abandono, de olvido. Y algo en su interior le decía que lo peor aún no había llegado. Las semanas siguientes al hallazgo de la huella estuvieron marcadas por una tensión casi invisible, como el zumbido persistente de un mosquito en la oscuridad. Nada parecía fuera de lugar a simple vista, pero en los márgenes del día, en los silencios incómodos entre conversaciones, en los animales que se mostraban más inquietos de lo habitual, se sentía el cambio. Timba comenzó a notar pequeños signos que para otros habrían pasado desapercibidos. Ramas rotas en senderos que nadie recorría, excrementos frescos que no pertenecían a ganado ni a hienas, la ausencia de aves en los árboles al amanecer, como si la vida del aire misma hubiese huido de algún presagio funesto. Una madrugada, al salir con su rebaño antes que el sol asomara completamente, Timba se detuvo repentinamente al escuchar el chillido lejano de un gallo, seguido por un silencio absoluto. Demasiado absoluto. No era el silencio del amanecer natural, sino uno opresivo, lleno de expectación, como si el propio entorno contuviera el aliento. Apretó los dedos alrededor de su bastón y miró hacia el bosque. No vio nada, pero algo en el aire le dijo que estaba siendo observado, no por un hombre, por otra cosa, algo grande, sigiloso, con hambre. Durante el día compartió sus preocupaciones con otros pastores. Algunos lo miraron con escepticismo, otros asintieron en silencio. Sabían que no mentía. Las huellas habían aparecido en otros rincones de la aldea. Algunos niños juraban haber escuchado rugidos lejanos por la noche, aunque sus padres los reprendían por tener demasiada imaginación. Timba no tenía imaginación para esto, tenía memoria. Había vivido lo suficiente como para saber cuándo la naturaleza cambiaba de comportamiento, cuándo sus reglas dejaban de aplicarse, y ahora lo que una vez fue una línea clara entre hombre y bestia comenzaba a desdibujarse. En el corazón del parque, los leones siempre habían mantenido su dominio. Mientras las presas eran abundantes, no necesitaban cruzar las cercas. Las cebras, impalas y ñus servían de alimento constante, pero la sequía era despiadada. Los ríos interiores se estaban secando, las charcas eran solo espejos de lodo endurecido. Los herbívoros migraban, si es que podían, o morían en los claros pelados. Y con la muerte de las presas, moría el equilibrio. Timba sabía que los leones estaban al borde de la desesperación. Cuando los depredadores tienen hambre, pierden el miedo. Y cuando pierden el miedo, se vuelven impredecibles. Atacan en lugares que antes evitaban. Entran en territorios humanos. Ven el ganado no como algo ajeno, sino como una presa más fácil que cualquier cebra o búfalo salvaje. Y si no encuentran animales, podrían mirar a las personas. Una noche sin luna, mientras Timba inspeccionaba el cercado después de escuchar a los perros ladrar con insistencia, vio algo que heló su sangre. A unos 50 metros del corral, en la penumbra, dos ojos reflejaron la escasa luz de las estrellas. No eran los ojos saltarines de un chacal ni el destello rápido de un tejón. Estos eran fijos, redondos, inteligentes.
Permanecieron ahí durante varios segundos, evaluándolo. Luego, como una sombra viva, desaparecieron sin hacer un solo ruido. Timba no gritó ni corrió, solo se quedó allí, con el corazón golpeando contra su pecho y la certeza absoluta de que el peligro ya estaba dentro del territorio humano. Después de eso, redobló su vigilancia. Reforzó el corral con espinos extras, caminaba más tiempo con el ganado durante el pastoreo y volvía antes de que cayera la noche. Empezó a dormir con el bastón junto a su cama y cada vez que el viento cambiaba de dirección se despertaba. Su esposa le pedía que descansara, que no podía vivir siempre alerta, pero él sabía que el descanso era un lujo cuando se sentía la muerte acechando tan cerca. La tensión se extendía como una grieta invisible por la aldea. Las conversaciones eran más cortas, los juegos de los niños más silenciosos. Las mujeres murmuraban entre ellas sobre sueños extraños y augurios de peligro. Las hogueras ardían un poco más altas por la noche, como si su luz pudiera ahuyentar lo que la oscuridad traía consigo. Pero nada alejaba el sentimiento de inminencia, esa presión que se sentía en el pecho, esa certeza que lo peor estaba por llegar. Una tarde, mientras reunía a las cabras más rezagadas cerca de un pequeño abrevadero seco, Timba encontró restos. No eran huesos comunes, eran frescos, sin marca de cuchillo humano, sin signos de sacrificio ritual. Las costillas estaban aplastadas como si algo pesado hubiera caído sobre ellas. La piel había sido arrancada en jirones y las marcas de garras eran inconfundibles. Era una cabra que había desaparecido 2 noches antes. El animal, sin duda, había sido arrastrado fuera del corral. Timba tragó saliva y miró alrededor. Árboles, arbustos, polvo, pero también silencio. Un silencio malsano que se sentía como un aliento contenido. Esa noche fue la primera vez que se atrevió a hablar en la asamblea de la aldea con voz firme. Relató lo que había visto, lo que sentía, las señales que observaba. No pidió permiso, no buscó aprobación. Exigió acción, trasladar el corral, reforzar los cercos, establecer guardias nocturnas. Pero el jefe de la aldea, anciano y atrapado en las costumbres, respondió con voz serena pero inflexible. Timba, tú ves fantasmas porque miras demasiado en la oscuridad. Nuestros ancestros enfrentaron sequías, leones, guerras, y no corrieron ni modificaron nuestras costumbres. Esta tierra tiene sus reglas, y nosotros debemos respetarlas. Si movemos el corral, si dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones, entonces ya hemos sido vencidos. Los murmullos en la multitud eran mixtos. Algunos asintieron, otros evitaron los ojos de Timba. Nadie se levantó a apoyarlo. El consejo fue disuelto y cada quien volvió a su hogar. Pero esa noche, Timba supo que el miedo ya estaba entre ellos. No lo habían reconocido públicamente, pero vivía en sus silencios, en sus ojos bajos, en la forma en que todos cerraban sus puertas con más fuerza que antes. En el fondo, él también deseaba estar equivocado. Deseaba que su intuición fuera solo una ilusión, que los leones se alejaran, que las lluvias regresaran, que todo volviera a la normalidad. Pero había vivido demasiadas estaciones, observado demasiados cambios en la sabana, para no reconocer cuando una amenaza real se acercaba. Esa amenaza ya estaba aquí, oculta entre las sombras, con ojos que brillaban sin luna y garras que rasgaban más que la carne. Rasgaban la falsa seguridad de una aldea que se creía inmune al hambre del mundo salvaje. Timba dormía inquieto esa noche. La brisa nocturna se colaba por las paredes de barro, fresca pero cargada de humedad y polvo, dejando un rastro de incomodidad sobre su piel. Los grillos chirriaban entre las acacias, pero incluso su canto parecía más apagado de lo habitual. A su lado, su esposa dormía profundamente, acunando a su hijo que comenzaba a respirar con un pequeño silbido, agotado por el hambre. El bastón de Timba estaba junto a la cama como un guardián silencioso. Había dejado de colgarlo en la pared desde que comenzaron las desapariciones.
El primer chillido fue corto, casi un gemido, como si una cabra hubiese pisado una espina. Pero el segundo fue un grito, estridente, desesperado, un lamento que solo podía provenir de un ser que había sentido la muerte mordiéndole la carne. Timba se incorporó de golpe, no necesitó pensar, ya sabía. Los leones estaban allí. Agarró su bastón y salió corriendo, descalzo, sin camisa, sintiendo las piedras bajo sus pies mientras atravesaba la aldea oscura. La luna, redonda y blanca, colgaba sobre los árboles como un testigo inmóvil. Al llegar al corral, el corazón se le detuvo un instante. La cerca estaba rota en varios puntos. Los postes de madera estaban tirados como juguetes quebrados, y los espinos que él mismo había colocado estaban desparramados por el suelo. Un hedor a sangre y a tierra húmeda llenaba el aire. El ruido era ensordecedor, balidos desesperados, rugidos graves, huesos quebrándose. En el centro del corral, al menos 6 leones estaban en plena matanza. Los animales, flacos y desesperados, se movían como sombras veloces. Uno tenía la cabeza de una vaca sujeta entre sus mandíbulas, sacudiéndola con fuerza para partirle el cuello. Otro desgarraba el vientre de una cabra aún viva, mientras sus patas pateaban el aire con un espasmo inútil. El macho dominante, más grande que todos, con una melena enmarañada y sucia de polvo, estaba de pie sobre un cadáver de toro joven, con la sangre escurriendo por su pecho. A cada lado, sus hembras se movían en círculo, gruñendo, desgarrando, comiendo. Timba se paralizó. Su respiración se detuvo por un instante, atrapado entre el horror y la impotencia. Algunos aldeanos también llegaban corriendo, desarmados, con linternas temblorosas y gritos ahogados. Nadie se atrevía a acercarse. De pronto, unas cabras vivas corrieron en estampida, saliendo por una de las aberturas. Pasaron junto a Timba, una de ellas rozando su pierna. El contacto lo despertó de su trance. Apretó el bastón con ambas manos, gritó con furia y se lanzó hacia los leones. ¡Fuera! ¡Fuera!, rugió con voz cargada de rabia y desesperación. Arremetió contra el macho primero, le golpeó el lomo con fuerza, una y otra vez. El león giró la cabeza, sorprendido, y retrocedió unos pasos. El bastón de Timba volvió a caer, esta vez sobre su hocico. El rugido que soltó fue tan ensordecedor que el suelo pareció vibrar. Otros aldeanos comenzaron a acercarse, gritando también, golpeando palos contra el suelo, intentando ayudar, pero lo hacían desde la distancia. Timba era el único que estaba cuerpo a cuerpo con el león. La furia le había anulado el miedo, pero la fuerza bruta no era suficiente. El león macho, herido y humillado, respondió con la violencia propia de un rey destronado. Giró bruscamente, alzó su garra delantera y la dejó caer sobre Timba con un golpe que lo hizo caer al suelo. Timba apenas logró cubrirse con el brazo. El bastón se le escapó de los dedos y rodó fuera de su alcance. En un segundo, el león le mordió la pierna, clavando los colmillos en el músculo. Timba gritó, un sonido agudo y roto, como si su alma hubiera sido perforada junto con la carne. El león no soltó. Apretó. Lo arrastró unos metros hacia la carnicería. Otros leones lo vieron moverse. El olor a sangre humana despertó algo más primitivo en ellos. Se abalanzaron sobre su cuerpo, primero uno, luego otro. Las garras rasgaban la piel, el pecho, el rostro, la espalda. El mundo de Timba se convirtió en fauces, en garras, en dolor. Él luchó. Golpeó con los puños, pateó con la pierna libre, gritó hasta que la voz se le quebró. Su mente se negó a rendirse, pero su cuerpo comenzaba a fallarle. Vio el cielo, borroso, con estrellas que titilaban indiferentes, y pensó en su hijo, en su esposa, en la aldea. No podía morir, no ahora, no así, pero la muerte no pidió permiso. Los aldeanos observaron con horror cómo los leones devoraban al hombre que había tratado de protegerlos a todos. Nadie se atrevió a acercarse. No tenían armas, no tenían un plan, solo gritos, miedo y la certeza de que eran presas también. El ataque duró menos de 10 minutos. Cuando los leones se saciaron, se alejaron lentamente, caminando como si nada, dejando atrás un corral cubierto de sangre, vísceras y cuerpos inertes. A lo lejos, algunos gritos llamaban a los cazadores.
Uno de los jóvenes corrió a buscar los rifles antiguos que la aldea mantenía para emergencias. Llegaron demasiado tarde. Un disparo al aire asustó a los depredadores que quedaban cerca, pero no hubo pelea. No hubo caza, solo huida. Y en medio del caos, entre el barro, la sangre y el olor a muerte, yacía el cuerpo destrozado de Timba. Sus ojos estaban abiertos, mirando algo que ya no podía describirse. Apenas quedaba rostro, apenas quedaba carne. Su cuerpo era una masa irreconocible. Cerca de él, su bastón, partido en dos, reposaba como una reliquia. Las vacas y cabras muertas yacían esparcidas por el suelo, más de 15 animales. La pérdida no era solo emocional, era económica, era vital, era una sentencia a la hambruna. El silencio posterior fue más pesado que los rugidos. Los aldeanos estaban de pie, sin palabras, como estatuas rotas. Las mujeres lloraban en voz baja. Los niños, escondidos detrás de los adultos, temblaban. El jefe de la aldea apareció al fin, apoyado en su vara, pálido, sin palabras. Miró el cuerpo de Timba y comprendió, sin que nadie tuviera que decírselo, que había cometido un error irreparable. A la mañana siguiente, la aldea era un lugar distinto. El sol salió como siempre, pero su luz no calentaba igual. El aire era más denso, las miradas más frías. El bastón de Timba fue lavado, cuidadosamente, por su esposa. Lo colocaron sobre un trozo de tela tejida a mano y lo envolvieron como si fuera un objeto sagrado. El hijo de Timba, Kwesi, no habló durante horas. Solo se quedó sentado frente al corral destruido, viendo las moscas girar sobre los cuerpos de las cabras. Cuando al fin se puso de pie, tomó el bastón de su padre y lo sostuvo con las dos manos, como si pudiera absorber algo de su fuerza. Esa tarde, en una asamblea improvisada, el jefe de la aldea se dirigió a su pueblo. Su voz, por primera vez en años, titubeó. Admitió su error. Dijo que habían esperado demasiado, que habían ignorado las señales, que Timba había dado su vida para protegerlos y que ya no podían quedarse. Mañana al amanecer, dijo, sin levantar la mirada, nos vamos. No hubo protestas. Esa noche, antes de que se apagaran las últimas brasas, la esposa de Timba colocó su bastón ensangrentado en el centro del círculo de reunión. Nadie lo tocó. Nadie se atrevió a pronunciar palabras. En ese pedazo de madera rota, todos vieron reflejada la fragilidad de su existencia y el peso sagrado del sacrificio. Al otro lado del parque, en una aldea más al norte, bajo la misma luna que había iluminado la tragedia de Timba, Yomo se preparaba para una caza muy diferente. No usaba un bastón como los pastores, ni llevaba linternas viejas como los guardianes de ganado. Su herramienta era un rifle, enfundado en tela de saco y atado con tiras de cuero curtido. Lo había comprado con su primer gran golpe. Los colmillos de una elefanta vieja que había seguido por 3 noches hasta cazarla en una garganta seca. Desde entonces, su vida había sido una mezcla de oscuridad, sigilo y sangre. Yomo había nacido en la pobreza más absoluta. Su madre, enferma y sin recursos, lo crió sola en una choza hecha con restos de chapa y cañas. Nunca conoció a su padre. Lo único que aprendió de los hombres fue lo que observó. Algunos robaban, otros mendigaban, otros cazaban. Y de todos, los cazadores eran los que regresaban con algo entre las manos. Cuando tenía 15 años, su madre tosía sangre cada noche. Yomo, delgado y huesudo, comenzó a acompañar a un hombre mayor, un furtivo de marfil, que le prometió enseñarle cómo encontrar elefantes sin ser visto por los guardabosques. Era peligroso, pero no había otra opción. Era eso o mirar a su madre morir lentamente. En la selva, Yomo encontró no solo un modo de subsistir, sino también una identidad. Aprendió a leer rastros como si fueran palabras. Aprendió que las huellas frescas son como relojes, que el excremento aún tibio te dice la distancia que te separa de tu presa. Aprendió a caminar sin hacer crujir ni una rama.
Con los años, Jomo se volvió un experto. Su nombre empezó a circular entre aldeanos y traficantes. Era eficaz, silencioso, preciso, nunca capturado, nunca herido. Algunos decían que los elefantes podían oler su alma y por eso huían antes de que él siquiera levantara el rifle. Otros decían que no tenía alma. Pero todo cambió cuando los elefantes comenzaron a desaparecer. La sequía no solo había azotado los pastos y el ganado, también había desbalanceado el interior del parque. Los herbívoros migraban o morían. Las manadas se dispersaban y los líderes morían de hambre o enfermedad. El oro blanco, el marfil, era cada vez más difícil de encontrar. Jomo caminaba días enteros sin ver una sola huella, y cuando encontraba alguna, casi siempre era de un joven sin colmillos aún formados o una madre seguida por crías. Matarla sería simple, pero sus crías morirían después, abandonadas. No porque Jomo tuviera compasión, sino porque sabía que eso generaría alboroto. Más vigilancia, más problemas. La frustración crecía en él como un veneno. Durante años había sido el mejor, pero ahora los traficantes lo trataban como a un simple proveedor de mala calidad. Le pagaban menos, le exigían más. Y él seguía arriesgando su vida, mientras otros, en trajes limpios y autos lujosos, vendían sus piezas al extranjero y se llenaban los bolsillos. Jomo, en cambio, seguía comiendo sorgo con sal y durmiendo en el suelo. Esa noche, sentado bajo la sombra de un baobab, Jomo tomó una decisión. Iría más lejos que nunca, a una parte del parque donde pocos se atrevían a entrar. Decían que allí no solo era difícil por los animales, sino por los espíritus de los antiguos. Pero Jomo no creía en espíritus, solo creía en presas y en balas. Sabía que si había algún lugar con elefantes intactos, sería allí. Ningún otro cazador del pueblo se arriesgaba a adentrarse tanto. Si tenía suerte, podría encontrar una manada entera y hacerse con un botín que lo mantendría por meses. Empacó lo esencial: agua, sal, un cuchillo, su rifle y 4 balas. No necesitaba más. Caminó durante horas, esquivando campamentos de vigilancia, rastros de hienas, serpientes dormidas. El parque se volvía más denso y húmedo conforme avanzaba. Ya no era la sabana árida, sino un manto de vegetación espesa y susurros antiguos. Al llegar a una pequeña elevación cubierta por un termitero abandonado, se agachó y esperó. Lo que vio le aceleró el corazón. Una manada de leones se encontraba a pocos metros, devorando el cadáver reciente de una cebra. Las hembras se peleaban por la carne mientras los cachorros lamían los restos de sangre en la tierra. A un lado, vigilante, el macho dominante observaba desde una pequeña colina. Era un animal imponente, de melena oscura, ojos dorados y movimientos majestuosos. Jomo no tenía interés en los leones. Eran basura para él, peligrosos y sin valor comercial. Pero observaba la escena con curiosidad. Le fascinaba ver cómo los animales se organizaban, cómo mataban, cómo protegían su botín. Era, en cierto modo como él, depredadores entre depredadores. Hizo una pausa. ¿Era igual? ¿Acaso no hacía lo mismo? La reflexión no duró mucho. Una hoja crujió a su espalda. Jomo giró bruscamente, con el dedo en el gatillo. No era un animal, era un guardabosques. El hombre lo observaba en silencio. No apuntaba un arma, no gritaba. Solo extendía su brazo lentamente, señalando con la palma hacia abajo. Baja el arma. Jomo respiraba agitado. El impulso de disparar estaba ahí. Podría matarlo. Podría escapar. Siempre escapaba. Pero algo en la mirada de ese hombre lo detuvo. No había miedo en sus ojos, solo decepción y cansancio, como si hubiera visto demasiados como él. Pasaron segundos que parecieron minutos. Jomo bajó el rifle. Del bosque emergieron otros 3 guardabosques. Uno de ellos le quitó el arma sin violencia, con un gesto lento y respetuoso. No lo esposaron, no lo golpearon, no hablaron. Simplemente lo escoltaron hacia el interior del bosque, lejos del lugar. Mientras caminaban, Jomo comenzó a notar el entorno con otros ojos.
Los árboles se mecían suavemente, los insectos zumbaban en una cadencia antigua y en la distancia los rugidos de los leones se mezclaban con el canto de aves nocturnas. Por primera vez en años no sentía la urgencia de matar ni de correr. Solo caminaba, en silencio, acompañado por hombres que no lo odiaban, pero que lo conocían demasiado bien. Pasaron cerca de una charca donde bebían unos impalas. Vieron una pitón enrollada alrededor de un tronco. A lo lejos, un grupo de jirafas descansaba en formación. Todo estaba conectado. Todo respiraba con el mismo ritmo. Yomo no dijo una palabra. Pero en su mente, algo se quebró. No era remordimiento. No todavía. Era comprensión. Había estado viviendo dentro de un ciclo que lo devoraba igual que él devoraba a los animales. Un ciclo de muerte, de búsqueda interminable, de vacío. Ya no era un joven con hambre. Era un hombre lleno de cicatrices y soledad. Y esa noche, entre sombras y hojas, entendió que no era invencible, que no era libre. Cuando salieron del bosque, el cielo ya clareaba. Las primeras luces del alba pintaban el horizonte con un naranja suave. El guardabosques que lo había descubierto se detuvo, le ofreció un trozo de pan seco y agua. Yomo lo aceptó. Bebió en silencio, no lo miró, no lo agradeció, pero guardó el pan en su bolso, como si esa pequeña acción fuera una forma de aceptar que algo debía cambiar. Los leones habían seguido comiendo mientras tanto, ignorando todo. Su rugido se había vuelto un eco lejano, un recordatorio de lo salvaje, de lo inevitable, de lo eterno. Y por primera vez, Yomo no se sintió como parte de esa cadena. Se sintió fuera de lugar. Y por extraño que pareciera, eso lo aliviaba. Mientras el sol comenzaba a subir por encima del horizonte, filtrando su luz dorada entre las copas de los acacias, Yomo caminaba detrás de los guardabosques. Nadie lo empujaba. Nadie le hablaba. Y sin embargo, no se sentía libre. El silencio entre ellos no era hostil, sino cargado de una gravedad antigua, como si la selva misma los estuviera escuchando. Cada paso crujía sobre la hojarasca y despertaba olores que solo se revelaban con la humedad de la mañana, tierra húmeda, savia, excremento de antílope y a lo lejos el amargo aroma de carroña reciente. Durante el camino, los guardabosques no lo trataron como un enemigo. Lo trataron como algo peor, como un hermano descarriado. De vez en cuando, uno de ellos se detenía a señalar un árbol arrancado por elefantes o el cadáver de un rinoceronte sin cuerno. No lo hacían para juzgarlo, lo hacían para mostrarle el impacto, el rastro de vacío que dejaban hombres como él. La diferencia era que ahora Yomo no podía dejar de ver ese vacío. Cada grieta en la tierra, cada manada incompleta, cada silencio de aves donde antes había vida, era parte de su legado. No sabían qué harían con él. Tal vez lo entregarían, tal vez no. Yomo tampoco lo preguntaba. Su mente, por primera vez en años, no pensaba en la próxima casa ni en el próximo pago. Pensaba en su madre, en cómo le había prometido que algún día la sacaría de aquella choza de chapa, pero ella había muerto antes de que él siquiera pudiera comprar un colchón nuevo. Pensaba en los ojos de un joven elefante que había matado años atrás, cuando se atrevió a disparar a una madre con su cría escondida entre las patas. Recordaba cómo el animal pequeño había permanecido junto al cadáver, balanceándose de un lado al otro como si no comprendiera la pérdida. En el interior de esa reserva, donde pocas veces había prestado atención a otra cosa que no fuera un rastro, Yomo finalmente miraba. Y en ese mirar comenzó a entender. A kilómetros de distancia, en una aldea cercana al borde sur del mismo parque, otro hombre también estaba en proceso de cambio. Kwame, de 45 años, despertó al amanecer como siempre. Su lanza descansaba al lado de su estera, afilada, aceitada, lista. Su cuchillo colgaba en una vaina de cuero junto a la entrada. Desde niño había vivido con esas herramientas, no como objetos decorativos ni símbolos. Eran extensiones de su cuerpo. Había aprendido a usarlas desde que tenía memoria. Su padre, un cazador temido y respetado, lo había llevado a su primera cacería a los 9 años. Matar un animal no era crueldad para ellos. Era un rito, una prueba.
un camino hacia el respeto. Durante años, Kwame había mantenido su estatus como el cazador más hábil del área. Con su lanza había derribado leopardos, hienas, chacales y, por supuesto, leones. Cazaba no por dinero, sino por orgullo, por tradición, por mantener a raya a los depredadores que amenazaban al ganado de su comunidad. Incluso cuando la opinión pública comenzó a volverse contra los cazadores, cuando vinieron ONG extranjeras con sus cámaras y sus discursos sobre conservación, Kwame seguía cazando. En su mente era protector, no criminal. Pero algo había cambiado en los últimos años. Los animales parecían menos, no solo en número, sino en espíritu. Cuando cazaba un león joven, no sentía el mismo orgullo que antes. Cuando arrojaba su lanza, no sentía la misma euforia al ver el acero penetrar la carne. Sentía cansancio, una especie de vergüenza que no podía explicar, y los rumores no ayudaban. Algunos en la aldea decían que estaba perdiendo su toque, que los dioses de la sabana lo estaban abandonando, que su tiempo había pasado. Una vez, al arrojar su lanza contra un leopardo, falló. El animal lo atacó y le dejó una herida profunda en la pierna que tardó meses en sanar. Otra vez, un grupo de hienas le robó una presa que acababa de cazar. No pudo hacer nada. Regresó con las manos vacías. El orgullo herido es más peligroso que la ira. Kwame decidió que necesitaba un acto final, algo que cerrara las bocas de quienes dudaban, y así comenzó a buscar al león del que todos hablaban en susurros. Un macho gigante, de melena negra, que vagaba por el corazón de la reserva. Algunos decían que era un descendiente de los leones de las historias, que caminaba sin miedo, que no retrocedía ni ante los guardabosques ni ante otros machos. Un animal tan grande que sus huellas parecían marcas de neumáticos. Nadie se atrevía a seguirlo, nadie, excepto Kwame. Durante semanas lo rastreó, siguiendo huellas entre los matorrales, inspeccionando los cadáveres de cebras con marcas de mordidas, durmiendo en lo profundo del monte con solo su lanza como defensa. Y finalmente, una tarde pesada de calor, lo vio. El león estaba comiendo. Un cadáver de cebra yacía bajo su cuerpo. Era más grande de lo que Kwame imaginaba. La melena caía como un manto de sombra sobre sus hombros. Sus ojos eran como brasas apagadas, tranquilos pero despiertos. Era un rey que no necesitaba demostrar nada. Un animal completamente dueño de su territorio. Kwame se acercó con cautela, lento, medido. Cada paso era una oración a los dioses, a su padre, a sí mismo. No llevaba rifle, solo la lanza y el cuchillo. El único combate digno era aquel entre la carne y la voluntad. Se posicionó a barlovento, rodeando en silencio el claro. Esperaba encontrar al león distraído, con la cabeza metida en la carne. Pero el animal levantó la cabeza. Lo vio, lo olió, y no huyó. Durante un momento eterno se miraron. Kwame supo entonces que aquel no era un combate cualquiera. Si erraba, moriría. Si acertaba, tal vez también. El león rugió y cargó. Kwame lanzó la lanza con todas sus fuerzas. La punta de acero cortó el aire y se clavó en el hombro del animal, haciéndolo tambalear. El rugido se transformó en un grito de furia. El león aún avanzó unos pasos, pero la herida lo frenó. No se detuvo por miedo, se detuvo porque la sangre comenzaba a fallarle. Kwame no esperó, se dio la vuelta y corrió. Nunca había corrido así. El monte parecía cerrarse a su paso. Espinas lo arañaban, ramas lo golpeaban, piedras le rasgaban la piel. Pero no paró hasta que sus pulmones ardieron. Cuando por fin se detuvo, jadeante, cubierto de sudor y tierra, miró atrás. El león no lo seguía. Solo entonces cayó de rodillas y comprendió lo cerca que había estado de morir. Pero también comprendió algo más profundo, más doloroso. Aquel animal no era su enemigo. No era una bestia que debía matar para demostrar su valor. Era una criatura que, como él, solo trataba de sobrevivir, y lo había enfrentado no por gloria, sino porque era su deber. Su papel en un ciclo antiguo.
Desde ese día, Kwame dejó de cazar, no hizo discursos, no buscó reconocimiento, simplemente guardó su lanza, la colgó en su choza y comenzó a caminar entre su gente como otro hombre, uno distinto, uno que no miraba a los animales como trofeos, sino como hermanos, uno que, por fin, había entendido que no se puede gobernar sobre la naturaleza con sangre, porque al final la tierra siempre cobra lo suyo. La noticia del encuentro de Kwame con el gran león se esparció como el fuego entre las chozas de barro, saltando de boca en boca con la intensidad de un mito recién nacido. Algunos decían que había matado a la bestia con un solo lanzamiento de lanza, otros que el león lo había perdonado por respeto, pero el propio Kwame no dijo nada, no confirmó ni desmintió. Caminaba ahora con un andar más pausado, no por la edad o las heridas, sino por una paz nueva que brotaba de dentro. Aquellos que lo conocían notaron el cambio. Ya no miraba a los árboles como escondites de presas, ni al horizonte como una cacería por cumplir. Miraba como si viera el mundo por primera vez. En las noches, los más jóvenes lo rodeaban en los fogones para que les contara sus viejas historias. Él hablaba, sí, pero ya no con la arrogancia del cazador, sino con la reflexión del hombre que ha comprendido su lugar en el tejido mayor de la vida. A los muchachos les hablaba del respeto, de escuchar los sonidos del monte, no solo para cazar, sino para aprender. Les contaba que los leones no cazan por deporte, que los elefantes lloran en silencio, que hasta la hiena, la más vil entre todos, tenía una función dentro del equilibrio. No todos lo entendían. Algunos se burlaban en voz baja, decían que el viejo Kwame se había ablandado, que ya no era el mismo, pero él no se defendía. Sabía que las palabras eran como las lanzas, poderosas pero inútiles si se lanzaban sin propósito. A pocos días de distancia, siguiendo la curva amplia del gran río Limpopo, vivía Zuberi, un pescador de rostro tallado por el viento y la sal, y ojos cansados como el cauce del río en sequía. Su aldea, más antigua que muchas otras en la región, había vivido por generaciones a orillas del agua. Los hombres nacían para ser pescadores y las mujeres para trabajar la tierra que crecía fértil por el limo del río. El ritmo de la vida lo marcaba la corriente. Cuándo subir, cuándo sembrar, cuándo rezar. Zuberi era un hombre de costumbres antiguas. Cada mañana, mucho antes de que el sol siquiera rozara el agua, salía con su canoa cavada a mano, empujándola con una pértiga larga entre las orillas cubiertas de juncos. Llevaba consigo redes de cáñamo tejidas por su abuela y un cuchillo oxidado que había pertenecido a su padre. Su pesca no era abundante, pero era suficiente. Suficiente para alimentar a su familia y suficiente para intercambiar por sal o mijo con las otras aldeas. Pero hacía meses que el río ya no hablaba como antes. Las aguas bajaban con lentitud. El fondo, antes cubierto por cardúmenes brillantes, ahora estaba desnudo, expuesto al sol como una herida. Las presas río arriba habían modificado el curso de la corriente y la contaminación había empezado a matar los peces sin dejar olor, solo un vacío insidioso que se extendía por las redes cada mañana. A esto se sumó otro problema, uno más inmediato. Los depredadores estaban descendiendo al río. Hienas hambrientas y leones desorientados por la sequía habían comenzado a aparecer entre los arbustos cercanos al agua. Una noche, Zuberi escuchó los gritos de un joven pastor cuyas cabras fueron atacadas mientras dormía. Otra mañana, al revisar sus trampas de cangrejos, encontró marcas de garras en la arena y excremento fresco de carnívoro. El equilibrio se había roto. Durante una reunión de ancianos, Zuberi levantó la voz. No era un hombre de discursos, pero aquella vez habló con el corazón. Dijo que era hora de adaptarse, no de resistirse. Que si la naturaleza estaba cambiando, ellos también debían cambiar. Que podían construir un kraal, un cercado protector junto al río, hecho de espinas de acacia, para permitir que los animales bebieran sin que el ganado fuera atacado. No podemos empujar a las bestias al hambre, dijo. Ellos beben de este río tanto como nosotros. Si no compartimos, nos lo quitarán todo. Algunos se opusieron.
Decían que eso era invitar a los leones a la puerta de sus casas, que lo que proponía era una locura. Pero otros, especialmente los más jóvenes, lo escucharon. Admiraban la calma de Zuberi, la manera en que hablaba del río como si fuera una persona, un espíritu que se podía ofender o bendecir. Así comenzó la construcción. Día tras día, Zuberi y un pequeño grupo de voluntarios recolectaban ramas de acacia y las entretejían en círculos concéntricos, creando un corral natural con una entrada angosta y un interior espacioso. Cada espina era colocada con precisión, no solo para disuadir a los depredadores, sino también para permitir que los animales pudieran refugiarse allí con seguridad. El trabajo era arduo, las manos se cubrían de heridas, los pies sangraban, pero el kraal crecía. Cuando estuvo terminado, Zuberi llevó al primer grupo de cabras a beber junto al río. Las condujo como siempre lo había hecho, con paciencia y silbidos bajos. Las dejó dentro del corral y se sentó fuera, en una roca, con su lanza apoyada en la rodilla. Vio cómo los animales bebían, comían pasto fresco, se echaban bajo la sombra de los arbustos. Por primera vez en mucho tiempo, Zuberi sintió algo cercano a la esperanza. Esa noche dormía profundamente cuando lo despertó un sonido distinto a los usuales murmullos del río. Era un balido de terror, seguido por el crujido de ramas y un rugido que hizo temblar la tierra. Se levantó de golpe, tomó su lanza y salió corriendo hacia el kraal. La escena era una pesadilla viva. El cercado estaba roto en un lado, los cuerpos de varias cabras yacían destrozados. Un león enorme, de melena oscura y ojos brillantes como brasas, estaba entre los restos. A su alrededor, otros leones devoraban con frenesí, sacudiendo las presas, salpicando sangre sobre la hierba. Las cabras gritaban, corrían sin dirección, golpeando los restos de la cerca. Zuberi, sin pensarlo, avanzó. Gritó, agitó la lanza. Sabía que era una locura, pero algo dentro de él ardía con una furia ancestral. El león alfa lo miró, lento, como si apenas se molestara en reconocerlo como amenaza. Luego rugió y saltó hacia él. Zuberi logró detenerlo con el palo de la lanza, desviando el primer ataque. Pero el león lo golpeó con una garra brutal que lo hizo caer al suelo. La lanza se deslizó entre el barro. El mundo giró. La bestia cayó sobre él, rugiendo, mordiendo su hombro. Zuberi gritó con el alma, luchando con puños desnudos contra colmillos y garras. El dolor era infinito. Todo era sangre, tierra, dientes, miedo. Y entonces, desde la otra orilla, surgió un sonido profundo, gutural, inconfundible. Un hipopótamo, enorme, gris y cubierto de lodo, emergió del río como una montaña viva. Sus ojos rojos brillaban de furia, rugió y embistió al león, lanzándolo por los aires. En medio de la confusión, los otros leones retrocedieron. El hipopótamo avanzó, bufando, pisando fuerte, marcando territorio. Las bestias, desconcertadas por la aparición del inesperado titán, se retiraron hacia los arbustos. Zuberi yacía en el barro, vivo, sangrando, pero consciente. El hipopótamo se quedó allí, entre él y la oscuridad, como una muralla de carne y furia. Cuando los aldeanos llegaron al amanecer, lo encontraron cubierto de heridas, pero respirando. El hipopótamo ya no estaba, pero sus huellas gigantescas seguían impresas en el barro, como firmas de una intervención sagrada. Mientras lo cuidaban y trataban sus heridas con hojas calientes y raíces amargas, Zuberi repetía una sola frase. El río nos protegió, el río nos salvó, y así todos comprendieron. La sabana no podía ser conquistada ni dominada, solo compartida, y que el mayor error de Zuberi no fue haber construido un kraal, sino haber creído que podía encerrar la vida salvaje sin entenderla primero. Durante los días que siguieron al ataque, Zuberi apenas podía moverse. Su cuerpo estaba envuelto en vendas hechas de corteza y tela, empapadas en ungüentos de hierbas amargas que las ancianas preparaban a diario. Su hombro, mordido profundamente por el león, supuraba en silencio bajo el vendaje.
Las garras le habían dejado cicatrices desde el cuello hasta el omóplato y su pierna izquierda aún se estremecía al intentar apoyar peso sobre ella. Sin embargo, a pesar del dolor, Zuberi no se lamentaba. Lo que más pesaba en su pecho no era la herida, sino la lección, la claridad de su error. Desde su lecho improvisado, observaba el río. Lo veía moverse con lentitud bajo la luz del mediodía, rodeado de cañas verdes que se mecían con la brisa. Las cabras y vacas ahora bebían más lejos, bajo la vigilancia de varios hombres armados con lanzas y tambores. Pero los animales salvajes también venían. Hienas, chacales y aves carroñeras se acercaban de noche. Incluso, unos días después del ataque, vieron desde lejos al mismo hipopótamo pastando cerca de la orilla. No huyó, no atacó, solo comió y luego volvió al agua con la misma indiferencia majestuosa de un espíritu ancestral. Zuberi había pasado toda su vida creyendo que proteger a los suyos significaba levantar barreras, separar, delimitar, trazar líneas entre ellos y nosotros. Pero aquella noche había comprendido que esas líneas no existían. No realmente. El río no pertenecía a nadie, ni al hombre, ni al león, ni al hipopótamo. Era un flujo de vida que no reconocía cercas, que no respondía a mandatos humanos. Fue entonces cuando propuso algo impensado: reabrir el acceso compartido al río. No con cercos de espinas, no con amenazas ni exclusión, sino con coordinación. Espacios donde el ganado pudiera beber durante ciertas horas del día, con vigilancia. Lugares donde los animales salvajes pudieran acercarse en la noche, sin interferencia humana. Una coreografía sutil entre hombre y naturaleza. Al principio, muchos se opusieron. El recuerdo de la sangre era reciente, las heridas de Zuberi aún visibles. Pero con el tiempo, y con la vigilancia constante de grupos armados de forma rotativa, la nueva convivencia comenzó a funcionar. Las cabras dejaron de morir, las bestias dejaron de atacar, porque no tenían que buscar desesperadamente lo que ahora fluía en equilibrio. Al otro lado del territorio, Yomo también vivía su transformación. Después de su entrega voluntaria, los guardabosques decidieron no encarcelarlo. En lugar de eso, lo llevaron a un pequeño campamento dentro de la reserva, donde ayudaba con tareas de vigilancia y rastreo. Al principio, fue un gesto de vigilancia disfrazada, pero pronto se volvió algo más profundo. Los Rangers descubrieron que Yomo conocía la tierra con una intimidad que ningún mapa podía ofrecer. Él no necesitaba GPS. Sabía por el olor del aire si un elefante había pasado. Sabía distinguir entre el chillido de una mangosta y el silbido de una serpiente. Su experiencia, que antes servía para matar, comenzó a ser utilizada para proteger. No fue fácil. Algunas veces, al ver un rastro fresco de rinoceronte, sentía el impulso reflejo de pensar en su valor, en el precio de ese cuerno. Pero esos pensamientos comenzaron a ser sustituidos por otros. Se preguntaba si ese rinoceronte tenía crías, si su grupo lo esperaba, si alguien más lo estaba siguiendo. Ahora, su mirada no era de cazador, sino de guardián. A veces, en las noches tranquilas, se sentaba junto al fuego con los otros Rangers, todos hombres duros, de caras curtidas por el sol. Compartían historias de emboscadas, de animales salvados, de trampas desactivadas. Y Yomo contaba las suyas también, pero no con orgullo, con honestidad, porque entendía que su redención no sería el olvido de su pasado, sino el reconocimiento de él. Kwame, por su parte, se convirtió en una figura insólita en su aldea, el gran cazador que había colgado su lanza. El hombre que una vez enfrentó bestias solo con su cuchillo y que ahora enseñaba a los niños a rastrear sin matar, a escuchar el bosque, a respetar. Con la ayuda de algunos ancianos, transformó su choza en una escuela improvisada donde hablaba de ecosistemas, depredadores, conservación. Incluso convenció al jefe de la aldea de establecer una alianza con los Rangers del parque para reportar movimientos peligrosos de fauna en vez de enfrentarlos. Una mañana, Kwame y Yomo se encontraron por casualidad en un cruce de caminos polvorientos, mientras escoltaban a un grupo de escolares en una visita guiada.
Ambos se reconocieron al instante, aunque nunca se habían visto antes. Era como si las cicatrices compartidas entre los que han cambiado de rumbo dejaran una marca invisible. No dijeron mucho, no hizo falta. Un apretón de manos, una mirada profunda. Y luego, cada uno siguió su camino, llevando consigo no solo una historia individual, sino el peso simbólico de todo un pueblo que aprendía, a su manera, a reconciliarse con la tierra que lo había creado. Suberi, ya recuperado, decidió hacer una ceremonia al borde del río. No era una ceremonia tradicional. No tenía tambores, ni trajes coloridos, ni cánticos antiguos. Era simple: los aldeanos, los animales, los guardianes y el agua. Pidió a los niños que trajeran piedras lisas del fondo del río y a cada persona que dijera una palabra de gratitud mientras lanzaban la piedra al agua. El hijo de Timba, Kwesi, estaba entre ellos. Sostenía el bastón partido de su padre, aún manchado con el recuerdo de la noche de los leones. Cuando llegó su turno, no dijo nada. Solo colocó el bastón en la orilla, dejó que la corriente lamiera su punta y se alejó. No lloró, no sonrió, pero en su gesto había algo más fuerte que cualquiera de las dos cosas: continuidad. En las semanas siguientes, aldeas vecinas comenzaron a copiar las ideas que habían nacido del dolor: kraals compartidos, patrullas comunitarias, ceremonias de conexión con la tierra. Los guardabosques recibieron apoyo de aldeanos que antes los veían como enemigos. Y los animales, aunque seguían siendo salvajes, ya no eran vistos solo como amenazas, sino como parte del mismo problema y de la misma solución. Y así, en la vastedad silenciosa de la sabana, algo nuevo comenzaba a florecer. No era paz. La sabana no conoce la paz en el sentido humano. Conoce el ciclo, la tensión, la danza entre la vida y la muerte. Pero lo que florecía era comprensión, era respeto. Y en lugares donde antes solo había fuego y sangre, ahora había diálogos, miradas cruzadas entre especies, una lanza colgada, un rifle sin disparar, una herida cicatrizada, una orilla compartida. La frontera salvaje seguía siendo peligrosa, indómita, hermosa. Pero ya no era el límite entre el hombre y la bestia, era el lugar donde ambos se encontraban y al fin aprendían a vivir.